Gabriel, bienvenido a Estrategia Podcast. Gracias, Oscar, por la invitación. Súper. Bueno, Gabriel, si quieres empecemos un poquito la conversación y cuéntanos de ti. Eres peruano, has vivido en México, eh, has emprendido, trabajado en grandes compañías, entonces hablemos un poquito como de tu journey en la vida. Súper, ¿no? Feliz. Me remoto hasta atrás, que creo que es el sitio para empezar. Pues a ver, como decías, yo nacido en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero criado en Perú toda mi vida, toda mi niñez y adultez. Estudié en Ajá, Lima, en verdad hice una carrera que se llama Ingeniería Empresarial, que en su momento era la única opción en Perú que integraba algo de tecnología, que era lo que me llamaba la atención desde muy chiquito. Mi carrera empezó en consultoría tradicional, estuve 2 años y medio en una empresa que se llama EY. En medio de la ajá. carrera tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil en Holanda. Ahí fue que me enamoré realmente del emprendimiento. Recién tuve, digamos, un insight no tan profundo, pero de que era una posibilidad en la vida emprender. Entonces regresé, armé mi primer negocio. Básicamente lo que creamos fueron soluciones de pagos y accesos para eventos masivos. Ese negocio, digamos, yéndome un poquito más adelante, lo cerré, lo tuve 5 años, pero lo cerré, digamos, durante COVID. La verdad es que me encantó Sí. ese proceso. Saliendo de la carrera, la verdad es que tenía toda esta intención de seguir emprendiendo, pero me llega, digamos, una oferta y un interés de Uber para unir una equipo inicial. Creo que, digamos, en ese momento me quedaba muchísimo por aprender. Lógicamente era muy chico, entonces decidí tomar ese camino. Y para hacerlo, digamos, un poco más corto, tuve 7 años increíbles, digamos, en el mundo corporativo, tech, en donde fui parte de 4 unicornios globales, en roles muy diversos. Como te dije en un inicio, digamos, Uber, estuve 2 años y medio entre Perú y México. Eso fue lo que me trajo a México más o menos febrero de 2018 para llevar el equipo, digamos, mi vertical para Latinoamérica. Luego estuve en Bird 1 año y medio en roles de lanzamiento, gestión de franquicias y un poco menos de un año tanto en la Moody, en bienes raíces, como en Kavak. Entonces, Ok. más o menos a fines del 2021 salgo de Kavak, decido emprender de nuevo, digamos, esta vez full time, como te conté hace un ratito, digamos, tuve que cerrar mi negocio en 2020 y seguía con mucho ímpetu de emprender, pero en este momento ya tenía días un poco más de caja para hacerlo de manera un poco más libre y con menos estrés. Desde ese momento, diciembre de 2021, mindset en emprender, pero en ese momento sin una idea, sin un cofundador. Y en ese momento, digamos, evaluando ideas, busqué opciones de cómo fondear ese runway, ¿no? De cómo encontrar la mejor idea del mejor cofundador. Probé muchas vías para hacer, digamos, la historia resumida. Entre ellas, una fue consultoría independiente, cosa que me fue muy bien. La verdad es que fue un proceso de buscar clientes, realmente posicionarme como producto o servicio yo mismo. Y al final, digamos, fue una historia muy bonita. Creo que me encantó por 3 razones. No era trabajar con fundadores, que es una clase de personas que me encanta. Segundo, digamos, en industrias súper cool y nuevas para mí. Y al final era un proceso que me pagaba bastante mejor, ¿verdad? Entonces, la verdad es que me encantó. Lo hice más o menos 5 o 6 meses. En ese momento ya tenía una idea, ya tenía un cofundador. Lamentablemente me meto en una industria que es cripto, en el peor momento de cripto. Ahí estuve más o Sí. menos 3 meses. Todo iba para abajo y la verdad es que levantar capital fue muy, muy difícil. Y luego creé el primer concepto de Lambda, que es la empresa que estoy creando ahorita. Y si quieres, digamos, me detengo aquí, seguro me vas a preguntar más de Dale, eso. dale. De Pero esa una. es un poco mi historia, Oscar. Súper. ¿Qué pasó en Holanda que te hizo como ver o entender un poquito y enamorarte del emprendimiento? Para empezar, vi que existía. O sea, partamos de lo muy básico, Ok. ¿verdad? Creo que, digamos, en ese momento, al menos en Perú, no sé si en Colombia, bueno, suenas muy colombiano, me imagino que eres colombiano. Sí, 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 También me Colombia. imagino, digamos, el ecosistema de startups era súper chiquito, ¿verdad? Digamos, en ese momento las empresas tecnológicas que se conocían eran monstruos, ¿verdad? Es IBM, un Salesforce, ¿verdad? Empresas muy grandes de Ajá. tecnología, pero creo que, digamos, historias de éxito, de emprendimiento, no había. Y creo que, digamos, en ese contexto también, hasta si expandes más a nivel región, pues en ese momento exits tampoco había, ¿verdad? Y creo que, Sí. digamos, tú tienes que ver, no tan cercano a eso, pero como vecinos en que pudieron hacerla dentro del mundo de startups. Y en ese caso, cuando no tienes ni un vecino en tu país, ni un vecino en la región, pues verlo como una ruta factible es mucho más difícil. Y ese fue mi caso, ¿verdad? Fui a un ecosistema que tampoco es el más grande, digamos, me fui a Holanda y en ese momento
habían algunas startups, digamos, creándose, generando mucho valor, habían éxitos dentro de la región, y creo que al final era palpable y lo que a mí me motivó más ver gente que lo consideraba como una ruta real. Eso fue, digamos, uno Ujú. principalmente, y dos, al menos, digamos, en la universidad que fui, que se llama Maastricht, sí había, digamos, una ruta específica hacia emprendimiento, incluyendo proyectos de emprendimiento, que en ese caso, digamos, me tocó crear un modelo de negocio nuevo basado en tecnología, y eso, digamos, nuevamente, yo estaba en una carrera que integraba mucha tecnología y aún ahí no se veía, ¿verdad? Entonces, como te digo, un poco influenciado por la realidad del mercado, pero por otro lado también, digamos, una motivación de la universidad y también de la gente alrededor. Claro. El ecosistema es muy importante, ¿no? Que es lo que Ujú. muchas veces en Latinoamérica no pasa. Pues, o sea, como que la gente puede tener ganas de emprender, pero los ecosistemas no necesariamente tienen las herramientas alrededor para que muchas personas lo hagan realidad. Correcto. Pues, es horrible y la verdad es que, digamos, hoy en día, nuevamente, muchos años después, existe muchas bases, ¿verdad? Y creo que, digamos, resalto mucho, digamos, al menos de mi país, ¿verdad? Hay un movimiento muy fuerte con un concurso que se llama Startup Perú, que creo que, digamos, siguió un poco los pasos de Startup Chile, que ha sido, digamos, un catalizador, un detonante muy, muy fuerte de emprendimiento en ese país, ¿verdad? Que parte de un concepto muy sencillo que, digamos, es dar fondos, ¿verdad? Y creo que, digamos, en un inicio, pues ese capital inicial puede ser lo más complicado de conseguir, en especial para personas que no vienen, digamos, de afluencia, lamentablemente, digamos, un gran porcentaje de nuestra región. Y por otro lado, digamos, que no tienen esos contactos a quien, digamos, buscar, a pichar su idea, etcétera, ¿no? Y no hay esa educación necesariamente. Ok, súper. Y entonces vuelves a Perú y ahí es donde trabajas un tiempo en Eway. Sí, exacto. O sea, digamos, Ok. en Iguay comencé, eso está un poco raro y creo que es una realidad de la región, pero no mucho afuera, pero Mm. sí empiezas a trabajar muy, muy chico, ¿verdad? En mi caso, empecé a trabajar en EY en el último mes que tenía 17 años, que Ajá. recién fue, digamos, mi primer ciclo de la carrera. Ahí tenía, digamos, un contacto en la empresa y la verdad es que yo algo que sí supe mucho desde el inicio es, quería trabajar lo antes posible. En mi caso había tenido, digamos, algunos accesos a prácticas desde el colegio y la verdad es que me encantó, digamos, poder generar valor y obviamente capitalizar en parte de ese valor, ¿verdad? Y comenzar a Sí. generar plata para uno mismo es increíble. Y si me remonto un poco antes, de hecho yo de muy chico también vendía cosas en Mercado Libre y creo que, digamos, siempre me emocionó Ajá. mucho el tema de vender cosas y generar valor. Entonces sí, digamos, empecé a los 17, luego me fui, como te digo, empecé en EY, me fui al intercambio, regresé, perdón, seguí en EY, en ese momento me contrataron, digamos, en ese momento todavía en la carrera, fue muy bonito, pero luego cuando salí pasó todo lo demás. Ok. Y entonces después de Eway viene tu primer emprendimiento, que es el emprendimiento de tickets para Sí, eventos se y llama, demás. se llama Pay and Co- Go, todavía. ok, Pay and Go. Y qué pasa ahí? O sea, como que cómo te animas a emprender y cómo fue ese proceso. Sí, te diría que muchos proyectos y muchos emprendimientos nacen por realidades que ves en otros mercados. En mi caso fue Ajá. exactamente ese caso, ¿verdad? Digamos, vi una empresa en ese momento en Bélgica, está, digamos, al lado del pueblo donde vivía, de hecho estamos en el límite entre Holanda y Bélgica, y en Sí. Bélgica había una empresa que se llama PlayPass, que justo tenía un modelo similar. Básicamente lo que ellos hacían eran sistemas de pagos excesos para eventos, y la realidad es que fue por curiosidad, ¿verdad? Obviamente yo tenía 21 años, pues lógicamente ahí tu única prioridad es terminar de estudiar lo más rápido posible y salir con tus amigos y viajar y ir a eventos, ¿verdad? Entonces en ese caso obviamente era mi realidad también. Y vi esta tecnología y la verdad es que me impresionó, me pareció espectacular. Y digamos, yo siendo una persona muy curiosa, me metí a investigar mucho acerca de la tecnología y en ese momento me di cuenta de una posibilidad que tenía la tecnología, que es que funcionara también offline. Entonces, en ese momento, digamos, yo tenía amigos haciendo eventos también en Perú y sabía que perdían, digamos, muchísima plata por la falta de conexión en eventos, que muchas veces son en la periferia del país, ¿verdad? Entonces Ok. dije, perfecto, un match perfecto. Sé, digamos, cómo opera la tecnología, la he visto en la práctica, pero luego la puedo culturizar o tropicalizar hacia la realidad de mi mercado, ¿verdad? Entonces, en ese momento regresé y armé, digamos, un
MVP, en ese momento ni sabía qué significaba MVP, pero digamos, un sistema muy rápido, muy a la mala, con la única persona que conocía, digamos, con background de ingeniería, y lo probamos y funcionó bien, y poco a poco, digamos, ese proyecto se fue desarrollando. Ok, te iba a preguntar justamente si habías arrancado solo y cómo fue como el proceso de emprender, pero tenías a otra Sí. persona, ¿era tu socio o no? O sea, como que cómo fue eso ahí. No, no, es gran pregunta y creo que, digamos, a nadie le enseñan cómo conseguir socios. En mi caso, Mm, nuevamente, era muy chico, no tenía idea por dónde comenzar. ¿Dónde encontré esta persona? La verdad es que muchas veces es por referencias, ¿verdad? En mi caso, yo estaba en un proyecto, digamos, me pusieron a liderar un proyecto en EY que tenía mucho que ver con tecnología y yo no había programado nunca en mi vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento, un poco por motivo de fuerza mayor, porque no podía hacerlo sin un apoyo, tuve que subcontratar la parte tecnológica y en sí, ese momento conocí a la persona que acabó siendo mi socio. Entonces, esa es la ok, historia, digamos, muy, muy en sencillo. Encuentro, digamos, una persona que me comienza a ayudar nuevamente. Llámese ayuda, ¿verdad? En un inicio nomás era ver si esto podía jalar. Era un proyecto, digamos, como passion project de un inicio. Y, digamos, eventualmente logramos cerrar un par de proyectillos, un par de eventos. Y como que en el momento que se convirtió en una realidad, sí establecimos entidad social, perdón, societaria junto con esa persona. Y por otro lado, también en paralelo estaba cursando el último ciclo de mi carrera, que detona en presentar un proyecto o una idea de negocio. Entonces, en ese momento, ujú, digamos, mis socios fueron una persona con quien hice ese proyecto, que también era mi mejor amigo del colegio, más este socio técnico. ok. Y listo, entonces emprenden Pay and Go y ¿cómo fue ese proceso de emprender ese primer emprendimiento? A lo mejor, Sí, pues mucha ignorancia en muchas cosas, o sea, uno no, su primer emprendimiento es como literalmente el primer experimento, ¿no? no, 100%. O sea, te diría que, a ver, podría hablar 3 horas de este emprendimiento y todo lo que pasó. Creo que, digamos, lo primero que diría como aprendizaje o un poco lo que viví es, creo que estaba tan sesgado por pasión que ni nos paramos a ver cuál era el contexto de mercado, quiénes eran los Ujú, potenciales clientes, si había willingness to pay. Entonces no hubo ningún estudio de mercado, digamos, previo para lanzarlo, sino fue una convicción de que eso te parecía cool, es algo en que quiero trabajar, digamos, en el futuro y vamos a ver qué sale, ¿verdad? Entonces, ajá, una vez que ya, digamos, quizás adelanto 5 años, pues la realidad del mercado no necesariamente estaba ahí, ¿verdad? Era un mercado, llámese como un oligopolio, el mercado de eventos en Perú, muy pocos dueños, muy poco early adopters, digamos, ajá. muy arraigados a formas tradicionales, incluyendo cosas que a veces no son muy legales. O sea, seguro no sé si pasa también en Colombia, pero hay cosas en eventos que no necesariamente quieres participar. Y Sí, como la tercero es que no reventa tienen y todos esos temas. más que eso, ¿no? Que quieran pasar algunos ingresos como en Ok, negro y algunas cosas en efectivo y no pasarlos por el sistema. Entonces, sí, cosas que, digamos, no se alineaban para nada a mi ética y moral. Y tercero, lógicamente, digamos, al ser tan poquitos y controlar la industria, también, digamos, tenían muy poca disposición, no solo a probar nuevas cosas, sino también a pagar por nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, hacer el negocio viable era muy difícil. Esa es una. La segunda, digamos, es justo entender con quién te asocias. Creo que, digamos, hoy en día mantengo procesos muy rigurosos para ver con quién me asocio y te puedo ujú, contar varias historias, pero creo que en general en ese momento me adelanté muy rápido hacia un gut feeling, ¿verdad? La primera persona que conocí y eso detonó, de hecho, fast forward 1 año y medio del negocio en que tuve una muy mala experiencia con ese socio técnico, ¿verdad? En un punto tuvimos un engagement súper fuerte, hicimos el evento corporativo más fuerte de Perú y esta persona no llegó al evento y ok, básicamente todo lo que nos prometió tener a nivel tecnológico no lo tenía. Entonces me sí, tocó en 24 horas en un evento que, para darte cuenta del calibre, digamos, 20 años de esto es espectacular, pero iba el presidente de Perú, ok, y no teníamos un servicio, ¿verdad? No teníamos nada funcional, entonces me tocó armarlo en 24 horas junto con unos ingenieros y hacerlo un poco, digamos, fake it until you make it. Salió bien ese evento, pero lógicamente me di cuenta que a nivel principios y valores, pues este socio no era para mí y en ese momento tuvimos, digamos, no te quiero hacer la historia muy larga, pero como 4 meses de procesos legales, tratando de encontrar una salida de esa persona, no quería, me robó el código. Entonces, malas experiencias que creo que al final
me formaron mucho para futuros procesos para llevar sociedades, ¿verdad? Entonces te diría que esas dos son las principales que me llevo. Total. Y entonces cierran Pay and Go y ahí que viene. Digamos, en ese momento cerramos por COVID y te diría que O sea, me dio mucha pena porque al final, ¿no? En Timeline hubieron 2 años como de probar el producto, en que pasó este happening con mi socio, y en ese momento fueron 3 años en que determiné que sí había, digamos, una necesidad relevante, había, digamos, algo por crear, había demanda, al menos chica, pero había algo que hacer y se podía expandir a otros países. Entonces me decidí por fondear el proyecto al 100% yo todavía, ok. ¿verdad? Era el único socio, digamos, al 100% en ese momento. Y después de 3 años cae la pandemia cuando teníamos el producto completamente listo, perfecto, digamos, con pruebas. Entonces, estábamos, digamos, en la cúspide a nivel tecnológica de ese proyecto. Y llega COVID y después de un par de meses me di cuenta que lógicamente esto iba a durar un poco más de 2 meses. O Afortunadamente sea, ahí fue cierto. Y me toca, digamos, cerrar el equipo y el proyecto, ¿verdad? Y creo que, digamos, uno tiene que tener, digamos, ese sense, ese gut feeling de cuando algo no se está sintiendo correcto. En ese momento, digamos, como te conté, yo mantenía roles, ¿verdad?, a nivel corporativo, pero siempre con una espina muy fuerte a emprender, mantuve, te diría, los siguientes 2 años, más o menos, dos, tres, sí, 2 años, buscando conceptos, ¿verdad? Hice, digamos, varios modelos desde conectar celebridades con fans, hice un proyecto donde el modelo es mirar justo, ¿no? Un online marketplace, pero todo ajá. part-time, ¿verdad? Digamos, al inicio, digamos, muy chiquito, tratando de desarrollar un proyecto, y al final, por un tema de motivación de los socios, o porque simplemente no veíamos una oportunidad muy clara, no se hizo. Y hay una tercera muy fuerte, que es que un poco lo que aprendí también es, si no le metes full time, digamos, un negocio, es muy difícil que salga adelante, ¿verdad? Yo ya lo había vivido con mi negocio, que probablemente si hubieras tenido un poco más, como le dicen, fire up your ass, ¿no? O sea, un poquito más de presión, quizás me hubiera Ujú. dado cuenta un poco más rápido de que no había negocio, ¿verdad? Y simplemente quizás era más driven por pasión. Total, total. ¿Cómo fue o cómo te sentiste en el momento que tuviste que tomar la decisión de cerrar? Después de tantos No, años y de hecho de los últimos 3 años solo sí. metiéndole como todo el esfuerzo. Sí, te diría que obviamente siempre hay un poco de sentimiento de fracaso, pero creo que en mi caso siempre soy una persona muy autorreflexiva y miro para atrás y miro, digamos, todo lo que aprendí en ese proceso y superó con creces todo lo que fue, digamos, el fracaso, lo que perdí a nivel económico. Entonces, para mí fue una experiencia extraordinaria, en una vida de nuevo 1500 veces. Entonces, más bien, digamos, lo cerré como un capítulo positivo, pero con una nota Ajá. de, más bien, se abren posibilidades, más que, oye, se cerró el proyecto de mi vida. Sí. Y también la realidad es que tampoco creció algo demasiado, demasiado grande. Creo que otra cosa que sí me dio, digamos, obviamente mucha pena es, se cierra el proyecto y también tienes que dejar ir a personas, ¿verdad? Entonces, eso siempre es muy difícil, pero al final creo que si no tienes una comunicación muy abierta con las personas y te preocupa por su desarrollo, creo que es algo que siempre me ha parecido muy, muy importante, digamos, estar muy cercano a tu equipo y estar cercano también en su momento de desarrollo. Creo que, digamos, estableces una relación en donde si suceden cosas malas, también, digamos, pueden entender el trasfondo y no necesariamente apuntarte a ti como el culpable. Afortunadamente para todas esas personas, ayudar a conseguir el trabajo, también, digamos, fue una salida, creo que dentro de todo, no tan fea. No quiero decir Sí, bonita porque no es el término correcto. total. ¿Qué viene después de cerrar? Como que Claro. cierran, se van las personas y tú te levantas al otro día y qué viene, o sea, como que qué pasaba por tu cabeza. Para mí era muy claro de que, y creo que también nuevamente con todo este tema de ser autorreflexivo, uno tiene que mirar para atrás y entender en qué momentos tuvo picos de energía. En mi caso, Ujú. podía trabajar en la empresa que más me gustaba, en el rol que más me gustaba, pero el momento más de pico de energía era cuando estaba hablando con mis empleados, digamos, con las personas ideando, digamos, nuevas soluciones. Entonces, para mí era muy claro que si quieres, es como un hack, ¿verdad? Si es que quieres hacer cosas que te gusten, pues regresa y mira dónde tuviste tu energía, tus niveles de energía. Sí. Pero para mí, creo que era muy, muy claro que tenía que emprender de nuevo, ¿verdad? Y más bien, yo seguía en un track corporativo, seguía en empresas, y creo que algo natural que pasa a medida que desarrollas tu track corporativo es que vas creciendo
y con eso también tu costo de oportunidad se va haciendo más duro, ¿verdad? O sea, digamos, irte Claro. full time en un emprendimiento es más difícil. En mi caso fue así, ¿verdad? Fui creciendo afortunadamente muy rápido, perdón, en empresas, pero siempre, digamos, con esta mentalidad de quiero regresar a hacer cosas full time, pero al mismo tiempo vi que había una posibilidad digamos, al menos probar conceptos en paralelo, ¿verdad? De manera un poco más reducida. Entonces, sí me encargué de validar hipótesis antes de tirarme a la piscina, como le dicen. Y ahí fueron, digamos, fue que hicimos esos conceptos que te conté, digamos, estas plataformas distintas en donde tratamos de levantar una aplicación, tratamos de armar el modelo de negocio y al final por razones o de negocio o de motivación de socios fue que no lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ese fue un poco la historia. Luego, digamos, si me adelanto un poquito más a mi carrera, ¿verdad? Ese track corporativo siguió más o menos, como te digo, hasta fines del 2021. Y más bien lo que pasa ahí, digamos, del lado corporativo, más bien se acaba el venture capital. No, eso pasa, Ajá. digamos, 2021 fue muy, muy bueno para los startups, pero en ese momento, digamos, para finales o inicios de 2021 se acaba, digamos, el venture capital, no hay mucho capital disponible y muchas empresas deciden cerrar unidades de negocio y a mí me tocó una de esas cerradas, ¿verdad? Entonces, Ok. en un punto también me quedo sin trabajo y en ese momento fue que más bien me vino como el wake up call. O sea, creo que uno se puede ir mucho hacia lo malo, ¿verdad? O sea, un tema Sí. de siendo impostor, ya no soy bueno, etcétera. Pero para mí fue una oportunidad genial de, oye, hace tiempo que buscas una oportunidad de crear full time, esta es, o sea, no lo pienses dos veces. Y de hecho sí tuve, Ajá. digamos, 2 semanas difíciles, no buscando trabajo, me ofrecieron algunos roles de cofundador, me ofrecieron, digamos, algunas chambas. Y la verdad es que después de reflexionarlo mucho fue, por aquí va mi camino, esto es lo que me da energía, voy a hacerlo, voy a hacer todo lo que se necesite para lograrlo, me voy a dar un año al menos, porque también tenía, digamos, un poco más de caja en el banco para darme ese tiempo, y Sí. afortunadamente salió bien, pero sí creo que, digamos, si me preguntas, quizás no hubiera emprendido, digamos, tan rápido como ahora full time si no hubiera pasado eso. Entonces, Ya. Claro, nuevamente, como que todo hubo pasa algo por algo en la vida. que te forzó a tomar esa decisión de irte full time. Correcto, correcto. Ok. Bien. Y entonces ya en ese punto es donde nace el Landa. Sí, O todavía correcto. no. Ok, bien. ¿Y cómo nace? O ¿De sea, dónde nace un digamos, poquito la idea? sí, nomás para darte un poco de trasfondo, porque quizás te lo conté un poco rápido. Entonces, salgo 2021 con esta mentalidad de quiero emprender, comienzo a probar muchas formas de hacer ingresos, pero siempre con un fondo, con un foco, digamos, en emprender. Pero uno Ujú. sabe, ¿no? Sin ideas, sin cofundador, pues eso te puede tomar 6 meses, a veces hasta un año. Tengo personas que conozco que están buscando ideas de empresas hace 3 años, no lo recomiendo, pero sé que puede ser el caso para muchos. Sabía que iba a tomar un tiempo y en ese momento sí dije, oye, no me quiero acabar tampoco mis ahorros ni sacar cosas de mis inversiones. Le busqué muchas formas de hacer ingresos, entre ellas Amazon, miles de cosas, ¿verdad? Y una de ellas fue justo consultoría, que fue digamos, algo que me encantó, lo hice y la Ujú. verdad es que no solo me encantó, sino que me fue muy bien, fue muy rentable para mí. Luego de 6 meses, como te contaba, decido cerrar las consultorías porque ya había encontrado una idea de negocio a un cofundador. Me metí en cripto, no me fue bien, más o No menos estuve funcionó. como 3 meses en un muy mal momento de la industria, no se quería invertir, digamos, en este tipo de modelos. Y al ser un modelo B2C que estábamos buscando plantear, sí dependía mucho de un capital inicial para buscar los primeros clientes y simplemente no existía el apetito de inversionista. Y más o menos después de ese proceso, más o menos fueron unos 3 meses, decido tomarme, digamos, dar un paso al lado, me tomo un surf, que de hecho me encanta surfear, y en ese momento se me ocurre la idea de Landa, ¿no? Yo ya había probado con dos proyectos, digamos, en cripto, dos verticales que me interesaban mucho, que eran finanzas personales y cripto. Y luego había una Ajá. tercera tesis que me encantaba, que era futuro del trabajo. Y yo ya había tenido cierto trasfondo haciendo consultoría, coacheando a personas y amigos que me habían pedido, digamos, consejos. Y creo el primer prototipo de Lambda, realmente sin ningún interés en que ese sea mi negocio a tiempo completo, fue nomás, oye, veo que hay un interés, creo que digamos, la vida te regresa cuando tú le das a la vida, ¿verdad? Entonces dije, ¿por qué no creo, digamos, un grupo y comienzo a enseñar lo que me ha funcionado a mí? Cosas buenas, cosas malas, principalmente las malas, para que no las hagan. Y en ese momento creo, digamos, un foro o un grupo
para enseñar un poco lo que había aprendido, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer MVP, si quieres llamarlo, de Landa. Okay. Lo hice de manera estructurada, ¿verdad? Había un grupo, una comunidad robusta dentro de todo y comencé a impartir los conocimientos que me habían servido. Y en ese momento, digamos, se crea este concepto. Nosotros empezamos con una idea de crear la primera comunidad de consultores en Latinoamérica. Muy sencillo, ¿verdad? Y te puedo, digamos, me puedo adelantar mucho más, ¿verdad? Hoy en día, digamos, ya tenemos ese proyecto hace año y medio, ¿verdad? Digamos, hoy Ujú. en día te puedo decir con seguridad, somos el ecosistema más poderoso en Latinoamérica de trabajo fraccional. Y básicamente lo que hacemos es muy sencillo, entrenamos a consultores y los colocamos con empresas, ¿verdad? Entonces Okay. buscamos a personas muy talentosas en el rubro de tecnología, ¿verdad? En empresas grandes, llámese Uber, Google, Apple, etcétera, que tienen mucho conocimiento, mucho que dar, pero que les falta quizás un poco conocimiento de cómo monetizar esos conocimientos afuera, ¿verdad? De manera independiente. Entonces, ese es parte del modelo, es entrenar esos perfiles. Y por otro lado, del lado de empresas, sí buscamos empresas en escala que buscan llenar gaps de talento dentro de su equipo y que buscan Ujú. crecer más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Me falta cierto skill set en mi equipo. Quizás, digamos, algo muy sencillo como tengo una baja por maternidad y quiero, digamos, que alguien cubra una posición. Me falta, por ejemplo, tengo un equipo junior de paid marketing, me falta un mentor que lo guíe, ¿verdad? Entonces, Ajá. buscamos ahí colocarlos con personas part-time, te digo, entre 3 a 25 horas por semana, para apoyarlos en proyectos específicos. Y lo más importante, digamos, es que esos conocimientos siempre se queden dentro de la empresa, para que sea creciendo. Total. Entre ese primer prototipo y lo que hoy es Landa, como que ¿qué pasó? O sea, lanzas el prototipo y ahí ¿qué sucede? Te cuento. Entonces, obviamente ese prototipo completamente gratuito, porque no había ningún interés de monetizarlo, pero te va llegando feedback. Yo, digamos, parte de lo que hacía dentro de mis trabajos era engagement, estrategias, digamos, de entender cómo se sienten los clientes, motivarlos, temas de productividad, temas de sentimiento. Y creo que algo que aprendí mucho es tener un feedback consistente en el ciclo de vida de los usuarios. Y creo que algo que Ujú. sí fui muy claro desde el inicio con Landa es, o sea, recapitular todos los puntos de engagement de los usuarios y recopilar feedback, ¿verdad? Y realmente entender qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando y en general cómo se sentían, ¿verdad? Entonces, en ese primer prototipo, te digo, creé el programa mientras lo dictaba. O sea, cada semana, digamos, me sentaba, creaba el contenido y en la semana siguiente lo dictaba, ¿verdad? Entonces fue muy así por inercia, muy, digamos, crappy. La verdad es que al ser O gratis sea, tú tampoco me mismo. sentía muy presionado yo mismo, ¿verdad? Y en ese momento, digamos, cierra ese cohort que nosotros operamos en grupos de 30 personas que están cada 2 meses, porque empieza con un programa Ajá. educativo, ¿verdad? Sí, en ese momento, al cerrarlo o cercano a cerrarlo, me di cuenta que el feedback había sido súper positivo, ¿verdad? Les encantaba el contenido, realmente muchos de ellos habían comenzado a hacer consultorías, les encantaba. En muchos casos se habían enterado de que había una habilidad que no sabían que existía, ¿verdad? Que no sabían lo que no sabes que no sabes, ¿verdad? Que era Sí. algo muy interesante. Y en ese momento me vino la idea, ¿qué pasa si comenzamos a cobrar? ¿Verdad? Entonces, obviamente cuando cobras y la gente te lo paga, recién en ese momento tienes un negocio, ¿verdad? Entonces, Mm. el segundo grupo pusimos un precio, digamos, en la página web que yo había creado, todo está bastante feo, pero me comienzan a pagar personas, ¿verdad? Entonces cobré $149 una vez, nomás para tomar el curso, y en ese momento, digamos, tuve adquisición de clientes, no fue muy difícil, las personas entraron, tuve, digamos, buen funnel de leads, muchas referencias, y en ese momento dicté el segundo curso. El tercer curso le subimos un poco de precio a $249. El tercero, cobramos $249 al año. El cuarto, $399 al año. Y poco a poco, digamos, fue claro de que había una necesidad fuerte dentro del mercado para digamos, capacitar ese tipo de talentos y había un interés por flexibilidad, ¿verdad? Y realmente Sí. tratar de poder hacer algo con los conocimientos que ya tienes. Y del lado de Oye, empresas, quiero lógicamente parar ahí, también. Dale, quiero dale. parar ahí un segundo, eh, porque algo que me parece muy interesante, y es que, pues tú arrancaste tú mismo haciendo el contenido, ¿no? Sí, Normalmente las personas creen que necesitan una gran producción para poder lanzar infoproductos, cursos, etcétera. Eh,
pero hablemos un poquito de ese inicio, o sea, como de ese primer Claro, curso que tú grabaste o que hiciste en vivo, cómo era hacer el contenido, el material. Seguramente hoy lo ves y dices como era horrible, pero te sí, permitió empezar a escalar y a probar el modelo un poquito, ¿no? sí, 100%. Y te diría que, digamos, ahí como mi foco siendo Bootstrap y en un inicio no esperando ningún dinero a cambio, pues lógicamente usa todo lo gratuito que puedas encontrar. En ese momento lo único que gasté fueron $10 para crear una página. Usé Slack, que tiene una versión gratuita. Usé Airtable para recopilar leads y se acabó. No había más dentro del Lambda. Entonces, organicé el Notion de forma en que daba los contenidos, ¿verdad? En Notion y por otro lado en Slack interactuaba con la comunidad, ¿verdad? Y en algunos casos, digamos, lógicamente me sumaba a sesiones con ellos y tenía, digamos, one-on-ones con ellos. Pero ese fue el MVP. Muy sencillo. Y realmente me costó nuevamente $10. Entonces, para el que crea que necesita 1,000, 2,000, $3,000 para empezar, no lo necesitas. Tu primer Ya, MVP puede ser tan barato como $10 o en algún caso cero, ¿verdad? Entonces, ese fue el prototipo, te diría. Y en el momento que fue escalando, lógicamente detectamos ciertos problemas adicionales que teníamos que comenzar a resolver que requerían un poco más de estructura, ¿verdad? Y creo que yo soy muy fiel creyente de que tu sistema de pricing tiene que subir hasta el momento que haya cierta reactividad, ¿verdad? Hasta el momento en que tu funnel se comienza a atorar y en donde ciertas personas ya no quieren pagar, ¿verdad? Ahí probablemente ya ajá, estás en el momento correcto de pricing o en el monto correcto de pricing. Quizás a veces te pasas, pero mi punto de vista es hazlo de manera gradual hasta el punto en que tus usuarios les cueste un poco más entrar y probablemente sea tu punto correcto, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue exactamente el caso. Lo fuimos subiendo, como te dije, 0, 149 one-off, 249 one-off, 249 anual. Y en ese momento, más o menos fue cohort 3 o 4. En ese momento me faltó mencionar algo muy clave, que es que también incorporé un nuevo socio dentro del proyecto, que en ese proceso no lo hubiera podido hacer ok. sin él para nada, pero más o menos al mes 2 o 3, esta persona que me había estado ayudando un poco gratis, porque era una persona que trabajaba conmigo y que también fue mi primer cliente, dentro de todo fue la primera persona que coaché hasta hacer consultorías y me quiso ayudar gratis y en ese momento dimos muchísimo valor en que entre. Pedro, mi socio, digamos, un encanto y aparte muy buena persona. Pero adelantándome al tema de la historia, entonces más o menos en ese cohort 3 o 4 surge una necesidad muy fuerte dentro de las personas dentro de la comunidad que era, oye, me sigue costando mucho encontrar mi primer cliente, ¿verdad? Ujú. Entonces nace la segunda vertical del negocio, que es lo que nosotros hoy en día llamamos el marketplace, que era, oye, no solo busques clientes del lado B2C y los entrenes, porque si nadie hace plata y nadie encuentra clientes, se te murió el modelo, ¿verdad? Entonces en ese momento para nosotros fue muy clave entender de que necesitaban un poco más de apoyo y en ese momento comenzamos a buscar empresas, ¿verdad? Principalmente nuestro primer nicho fue startups en etapa de escala, generalmente con cierto nivel de financiamiento y no mucho más, ¿verdad? Obviamente hoy en Ujú. día ha cambiado un poco, pero comenzamos a desarrollar ese modelo de negocio en donde conectábamos, digamos, empresas con ese talento y ahí les cobrábamos un 10% de la consultoría a las personas. Les pareció muy justo, entonces esa fue, digamos, la segunda etapa de Landa. Y la tercera, te diría, ya nace hace como 5 meses. Pero una vez que Ajá. tienes a muchas personas entrenadas y haciendo plata, surgen problemas administrativos de pagos, legal, impuestos. Entonces hemos lanzado una tercera vertical de negocio que son servicios. Y justo, Ya. digamos, ya se consolida un poco más el negocio hacia convertirse en un sistema operativo para trabajo fraccional, incluyendo desde el entrenamiento, conseguir leads y aparte, digamos, facilitar toda la parte administrativa. Eso es muy interesante, realmente muy interesante. Y al final, si uno conecta los puntos, pues es quizás lo que hiciste toda tu vida, hacer consultoría, ¿no? Y ahora es como replicar ese modelo y esos aprendizajes de hacer consultoría en mucha gente para que puedan obtener sus clientes, ¿o no? Sí, hay una realidad, sorry que te interrumpa, pero hay una realidad del modelo en particular, ¿verdad? A mí me gusta, yo he estado siempre expuesto a empresas que escalan, ¿verdad? Y Ajá. realmente un problema que tiene la consultoría es que no escala por su naturaleza. Tú solo tienes Sí. un número de horas que puedes cumplir a la semana sin quemarte, sin tener burnout. Y lo otro es, solo puedes cobrar hasta cierto nivel
o te vuelves poco competitivo, ¿verdad? Entonces, también, digamos, de manera también personal, Lambda fue una manera de ver si había una manera de escalar este negocio, ¿verdad? Porque muchas veces la única ruta de escalarlo es hacer una agencia y yo sabía muy claro que no quería hacer una agencia. Entonces, eso nomás para complementar esa visión. Total. ¿Y por qué no quería hacer una agencia? ¿Por lo que has vivido en los modelos de consultoría o cuáles eran como las razones? Sí, no sé si me encantan los modelos. Algo que pasa mucho, y yo he vivido en consultoría, digamos, directamente en EY, es que muchas veces como que te vende el socio y te ejecuta el junior analyst, ¿verdad? Digamos, Claro. te venden la hora del super head que hace la venta y luego crean los frameworks o templates y luego los ejecutan a una persona muy, muy junior. Entonces creo que los modelos de agencia tienden a operar bajo ese espectro por un tema de rentabilidad y muchas veces en el eslabón más bajo les ponen condiciones muy, muy precarias a esas personas para que únicamente, mientras más puedan operar un playbook, pues mientras más haces robusto ese playbook, puedes conseguir una persona más y más barata para que te ejecute las cosas, ¿verdad? Entonces, eso a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta trabajar con personas hiper talentosas, digamos, también jóvenes que puedan crecer hacia puestos muy de liderazgo y creo que, digamos, el modelo de agencia, por su naturaleza, es difícil que lleves ahí. Ese fue el racional de por qué no sea una agencia, si me preguntas. Ok, ok. Bien, y entonces empiezan a crecer el modelo, llega tu socio, empiezan a trabajarlo. ¿Cuáles han sido como los retos principales de crecer Landa? A ver, retos principales, te diría que el principal, te diría uno, ha sido trabajar con empresas. Creo que en general, digamos, hay más talento disponible como para apoyar, ¿verdad? Y hay Sí. muchas personas que tienen tiempo extra, pueden ser fundadores, pueden ser ejecutivos en tech, pueden ser consultores a tiempo completo. Y existe también otro bucket que no trabajamos con ellos, pero son los freelancers un poco más tácticos. Ujú, Y empresas que entiendan por qué puede hacer sentido ese tipo de talento para llenar los gaps de su equipo. Entonces, uno de los retos que nos enfrentamos mucho es, uno, cómo comunicar de manera más amplia, sin mucho capital. Recuerda que también somos un negocio bootstrap, entonces no tenemos para quemar miles de millones de dólares en marketing. Entonces, llegar a esas personas es difícil, a esos tomadores de decisiones. Y por otro lado, hay una venta muy consultiva en cada una de las ventas de Landa, ¿verdad? Tienes que un ujú. poco no solo hacerles entender por qué el recurso les puede hacer sentido, sino también por qué el modelo hace sentido, ¿verdad? ¿Por qué podría hacer sentido para ellos contratar a alguien fraccional que en muchos casos pues solo han tratado con personas full time? Entonces, esos han sido, digamos, dos retos dentro de conseguir empresas que para nosotros ha sido un poco difícil. Ok, ok. Muy interesante el tema. ¿Cómo, cómo garantizan un poquito que el consultor pues esté como a la medida del reto o de los retos que presentan las empresas? Entonces tienen todo el tema de Sí, formación, pero igual, digamos, como que cómo funciona esa relación. sí, te diría que empieza desde el proceso de selección. Algo que me faltó mencionar es, no cualquiera puede entrar y ser parte de Landa, Ujú, ¿verdad? Hay un proceso de selección desde entrevistas, revisiones de CV, a veces reference checks de empresas, que a medida que vas teniendo más personas dentro de la comunidad, pues checar perfiles y tratar de entender si es un buen fit es un poco más fácil. Entonces hay un proceso, digamos, de calidad inicial. Luego está, como mencionas, el entrenamiento, que debería ponerlos en un nivel muy bueno, ¿verdad? O si no el mejor dentro de los consultores independientes. Y tercero, digamos, en el flujo de conseguirle perfiles a las empresas, también, digamos, no solo ellos pueden discernir qué perfiles sí conocer, pero luego existen, digamos, llamadas iniciales en donde deberías poder detectar quién sí es un buen perfil para el proyecto, ¿verdad? Entonces, esas llamadas generalmente se dan entre el talento y las empresas y se pueden quedar con una y al final lo que se busca hacer es que en 24 horas se les mande una propuesta económica y decidan si es que esa persona va con el proyecto. Ahora, la realidad del mundo es que a veces puede pasar que todo sucede muy, muy bien y en el momento en que empiezas a trabajar, algo malo pasa, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día cobramos un fee adicional ahora, digamos, al lado de empresas
que también los cubre ante esa situación y un poco lo que les permite es, en caso comiencen a trabajar con un perfil y por obvias razones no funciona, lógicamente la expectativa es que se le pague por su tiempo, por un acuerdo, pero siempre puede regresar a nosotros y les conseguimos más perfiles, ¿verdad? Entonces, Ok. sí, sí diría, es algo que pasa. No nos ha pasado, afortunadamente hemos tenido muy buenas experiencias con las empresas, porque creo que, digamos, cuidamos mucho el talento que ofrecemos y tenemos un muy buen filtro, pero eventualmente va a pasar, seguramente. Y creo que mientras antes puedas cubrir esos riesgos o generar esos controles, mucho mejor. Total. ¿Dónde operan hoy en día? O sea, ¿dónde tienen como el mayor impacto? Te diría el 55 a 60% de nuestros clientes está en México, pero tenemos Ujú. a personas de más de 40 nacionalidades, ¿verdad? Entonces ha probado este un modelo en donde podemos atender a personas de todo el mundo. La realidad es que el primer cohort fue únicamente en México, hiper nicho, hiper centralizado en este país, porque también los dos socios estamos en México y tenemos muy buenas relaciones, digamos, laborales y de amigos dentro de México. Luego nos fuimos a completamente otro espectro. Dijimos, vamos a ser globales. Entonces, ahí tomamos a gente hasta de Europa y Asia. Y luego nos dimos cuenta que por temas culturales y por temas de time zone y por temas de clientes B2B, es relevante que al menos el time zone sea similar. Hoy en día nuestro foco es únicamente Américas, que incluye Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Ok. Ese es un mercado muy interesante, ¿no? En habla hispana. Que Sí, no todo el mundo lo pero ve, pero sobre todo en creación de contenido me parece que hay un mercado muy interesante en Estados Unidos, pues en Norteamérica en general, de habla hispana, que tiene cierto poder adquisitivo para adquirir pues digamos, como la información y los productos, ¿no? sí, es real. Te diría que ahí sí un pequeño caveat es que nosotros todo el contenido, tomamos una decisión más o menos 4 meses dentro de Lambda de hacer todo el contenido en inglés. Entonces, Ok, en este ok, momento, todo el contenido que hacemos, incluyendo, digamos, redes sociales, es en inglés y es por una simple razón. Nosotros empezamos muy bullish en Latinoamérica, pero si excluyes Brasil, excluyes la mitad de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces claro. dijimos, por un tema de inclusión, abrir, digamos, este mercado en habla, digamos, inglesa. No sé portugués, entonces, digamos, lo sé muy poco, entonces, digamos, desarrollar contenido ahí hubiera sido muy, muy pobre. Entonces, decidimos por inglés, la verdad es que no ha sido una limitante. Aparte, considerando, digamos, el perfil que estamos atacando del lado B2C, en muchos Ujú. casos, te diría la mayoría, son empresas que operan en inglés o buena parte de su operación es en inglés. Entonces, no ha sido una limitante hasta ahora. Total, total. ¿Y qué te sueñas un poquito con la comunidad y con el producto y con la empresa? Sí, o sea, creo que, digamos, el goal es convertirse en ese referente global de trabajo fraccional, pero siempre empezando por Latinoamérica con un foco muy profundo en entender, digamos, esas diferencias culturales y realmente cuidar a los latinos porque es la región que más me motiva de donde soy y realmente la que más me importa. Creo que también menciono Latinoamérica porque es todavía el mercado que está un poco más atrasado en estos modelos de trabajo fraccional. Entonces creo que es muy importante y sería para mí un súper logro llegar a cada 2 años y que muchas personas tengan integradas roles fraccionales, digamos, dentro de su equipo y en posiciones de liderazgo, ¿verdad? Creo que en general algo que es muy real y que veo mucho en la visión del futuro del trabajo es que las empresas tengan roles claves full time, muy asociados a su core del negocio, pero todo lo que no sea core del negocio lo puedan delegar o outsourcear, o tener a personas que cumplan esas necesidades, pero que puedan ser, digamos, un modelo un poco más flexible. Entonces, eso como visión general. Ahora, si me preguntas un poco más corto plazo, 2024, yendo hacia esa visión, pues veo posiblemente una expansión a otra región, posiblemente va a ser Europa, expandir el producto B2C. Creo que, digamos, hay retos a niveles tecnológicos que tenemos que desarrollar para agilizar la selección de talento, el flujo de atracción de empresas, también hay muchas oportunidades a nivel de tecnología, pero eso en general a nivel de visión y un poco lo que veo 2024, y obviamente, como siempre, reto de todo fundador es atraer a muy buen calibre de talento en el equipo que nos permita llegar, ¿no? Total. Gabriel, la decisión de ser bootstrap o sea, es una decisión consciente. En algún momento han pensado en levantar capital para crecer.
Como que, ¿qué involucra esa decisión para ustedes? Mira, te voy a decir que la razón de estar Bootstrap muchas veces es personal y es del founder, ¿verdad? Ajá. Yo he tenido ya un negocio Bootstrap, entonces creo que lo entiendo un poco mejor, pero por otro lado, algo que sí diría que es, o fue también mi visión de riqueza en el momento de que este negocio, es que quería un poco más de flexibilidad, ¿verdad? Y quería realmente hacer productos que las empresas quieran y que los clientes quieran. Y creo que la única ruta como para hacer eso es la bolsa, ¿verdad? En el momento que levantas un poco de capital, te comienzan a marcar, digamos, metas muy, muy altas, tienes que muchas veces quemar dinero en cosas que no hacen sentido para el negocio. Y me di cuenta que a nivel estilo de vida no estaba tampoco dispuesto a sacrificar demasiado de lo que estaba teniendo, digamos, flexibilidad para viajar, estar en varios países a la vez. Hoy en día, digamos, por ejemplo, estoy en Lima, viajo muy seguido, de parte de mis pasiones. Entonces, en una parte, digamos, ha sido por un tema de estilo de vida y interés personal y una necesidad de independencia y flexibilidad. Y por otro lado, quería obviarme de toda este hamster wheel que hoy en día se ve mucho en Venture Capital. Pues esas dos razones principales. Ok, súper. ¿Cuántos son en el equipo ya? Ya somos 5. Entonces Ok, tenemos a 2 socios. Ahora menciono, ahí está Pedro, que lidera las operaciones del negocio. Luego tenemos a una persona fraccional, fractional head de comunidad y marketing, se llama Yanira. Luego tenemos una growth analyst que se llama Stella. Y tenemos una freelancer de diseño que se llama Alejandra, que también es parte del equipo. ok, ok. ¿Cuál es como el trigger para que las comunidades crezcan? O sea, como que en medio de todo, ustedes también, gran parte del crecimiento está soportado en la comunidad y en cómo esa comunidad interactúa y consigue trabajo y tiene los servicios y demás. Correcto. ¿Cómo creció esa comunidad y cuáles han sido como los triggers y los aprendizajes ahí en términos de formar comunidades? Sí, la comunidad, digamos, los modelos de comunidad tienen ese beneficio, ¿verdad? Al final, tú tienes que buscar que el marketing lo haga la comunidad, los clientes te los busque la comunidad y en general, yo siempre digo esto, pero el rol de un community leader es volverse obsoleto. Puede sonar muy Ya. contraintuitivo, ¿verdad? Pero si tú no haces o sientas las bases para que la comunidad se agregue valor a sí misma, estás muerto. Porque entonces siempre va a depender de ti estar moviendo las cosas, ¿verdad? Entonces, diría que ese también es un objetivo fuerte de este año, es seguir sentando estas bases para que las personas sigan generándose valor a sí mismos, se reúnan juntos, consigan oportunidades juntos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, te diría que eso es clave. Y para nosotros, digamos, ha sido el caso y creo que al final la métrica en donde realmente revisas esto es referencias, ¿verdad? Más o menos el 40% de las personas que llegan a Landa son por referencias. En el caso B2B, te diría que un 80-90%. Entonces, ese ha sido nuestro motor de crecimiento. En un inicio fue aún mayor. Te diría que más o menos el 60-70% de nuestros leads Ajá. eran referencias. Y la única razón por la que ahora es menos, si bien en volumen ha crecido, es porque también estamos comenzando a invertir en otros sistemas de marketing para buscar clientes. Sí. ¿Y cuáles son como esas bases? ¿O cómo se sientan esas bases de creación de comunidad? ¿Cómo en la experiencia de ustedes, cómo lo han hecho? Las bases, ¿a qué te refieres? Como Exactamente. ahora que hablabas como de sentar las bases de la comunidad y poder Mm, llegar a que se autogestione y demás, como uno sí, cómo define eso, porque digamos, para mí siempre claro. ha sido como una inquietud muy grande el hecho de ver cómo creadores y emprendedores pasan de cero a miles, algunos millones de personas en una comunidad alrededor de un tema o alrededor de algo en común. Correcto. Sí, te diría que lo último que dices es lo más clave, ¿verdad? Tienen que encontrar puntos en común que compartan. Digamos, Ajá. si no tienes, digamos, un nicho específico a nivel de quién entra dentro de la comunidad, es muy difícil hacer que la comunidad funcione, ¿verdad? Entonces te diría, eso es número uno, una segmentación muy, muy específica, que si bien puede cambiar un poco en el tiempo, las bases de esta segmentación tienen que ser muy claros, en nuestro caso, digamos, del lado de clientes y de lado de empresas. Te diría lo segundo, que para nosotros fue muy clave, es empezar a pagar. O sea, honestamente, nosotros vimos una diferencia abismal de engagement una vez que las personas comenzaron a pagar por el programa. Y te diría que, digamos, hay comunidades muy exitosas que no son paga, pero generalmente tienen un engagement rate muy, muy bajito.
¿verdad? Entonces, si tienes una comunidad de 10.000 personas, pero 30 personas hacen todas las conversaciones, entonces tu comunidad, al menos en mi parecer, no es efectiva. Para darte idea de los números de Lambda, el 50% de los usuarios de Lambda regresan todas las semanas a Slack, ¿verdad? Ok, Entonces, digamos, ahí es donde puedes ver que realmente las personas no solo comparten intereses, sino están interesados activamente en sumarse a la vida de cada uno, ¿verdad? Y eso creo que es lo más clave. Y lo tercero es un poco alinear incentivos para que las personas lo hagan, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ya creado, digamos, sistemas de reconocimiento que hoy en día no son monetarios, creo que eventualmente podríamos evaluarlo, pero creo que el motivador interno también es muy, muy profundo. Entonces, darles, digamos, roles dentro de la comunidad, reconocerlos externamente, incluirlos, por ejemplo, en listas de difusión como en tu newsletter. Hay muchas cosas que para ti no pueden costar, pero que generan mucho valor para ellos, ¿verdad? Y tú les puedes dar incentivos a cambio de organizar eventos, hacer sesiones virtuales para enseñarle a personas temas en donde son expertos, etcétera, ¿verdad? Entonces, te diría que esas tres cosas son las principales o han sido para nosotros. muy bien. Bueno, pues Gabriel, estamos llegando al final, pero un par de preguntas para cerrar. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en todo este camino? A ver, te diría que ha sido en experiencia en EY, en consultoría, que creo que no regresaría. Y te digo cuál fue la experiencia y no sé si llamarlo un consejo, pero fue un poco algo que me dijo un gerente de mi proyecto. Un poco lo que vino es alardearme de que un socio le había pedido algo para el domingo, ¿verdad? Un poco como diciendo, algún día vas a llegar a tener estas relaciones o te van a pedir estos pendientes. Para mí fue, digamos, como ok, entonces ahora sé que me tengo que ir de consultoría, ¿verdad? Si las personas creen en eso y creen que realmente el éxito es ser completamente inflexible y depender 24/7 y que la empresa dependa 24/7. Entonces te diría que ese ha sido, creo que el peor consejo, lo que definitivamente detonó el que salga de esa empresa en ese momento. Ok. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje principal también de todo este camino? A ver, aprendizaje principal, o te diría que lo que yo más me llevo, y esto fue algo que me dijo mi socio, de hecho, pero creo que es la frase que más repito y creo que aplica mucho en Landa, pero es métete en proyectos que aunque pierdas, ganes. Y creo que, Ujú. digamos, te lo extrapolo el caso de Landa, ¿verdad? En mi caso, si Landa se muere mañana, conecté con 300 líderes de Latinoamérica y Estados Unidos súper potentes que van a hacer un network y me van a servir el resto de la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, métete en proyectos en que si pierdes, ganas. Wow, eso está muy cool. Muy bien. Un libro que nos recomiendes, Gabriel. Creo que el que más... Esa pregunta es difícil. Tengo muchísimos libros que me encantan, pero creo que esa pregunta puede ser refraseada a cuál has leído más veces. Y creo que el Ok. que he leído más veces es uno que se llama How to Win Friends and Influence People, de Dale Ujú. Carnegie. Me parece que se escribió en el 34. Entonces, Sí. siempre también busquen esos libros que sean antiguos y sigan siendo super bestsellers. En este caso, te habla de psicología, ¿verdad? Y te habla de entender a la gente y cómo operan a nivel, digamos, emocional, que al final las personas compramos por emociones. Y si eres un emprendedor, no te puedo recomendar más este libro porque creo que es clave para ese camino. Ok. ¿Y cuántas veces lo has leído? Ya van tres. Wow. Bien. Y Sí. cada vez encuentras algo nuevo, me imagino. Creo que más que encontrar algo nuevo es como, sí, releerlo me ayuda como a confirmar cosas y lo relaciono mucho con cosas que acaban de pasar, ¿verdad? Hace quizás 3 meses, 4 meses, ¿no? Conversaciones con clientes. Es que creo que siempre es un buen refresher. Ese es uno, te diría que otro que he leído muchas veces también es uno que se llama The Go-Giver, que es una Ajá. novela, pero creo que es un libro de negocios en su profundidad, que es una historia corta que un poco te da el concepto de being a giver en general y cómo, digamos, tener esa mentalidad de abundancia y de dar sin esperar mucho a cambio, te puede hacer un mucho mejor profesional. Entonces, esos dos son los que más he releído, uno 3 veces, uno 2 veces, tampoco son muchísimas, pero esos son los que más recomiendo. Ok. Súper. Bueno, y por último, ¿qué mensaje le darías un poquito como a la gente que quiere crear, que quiere emprender, que quiere hacer cosas em, y que quiere también encontrar un poquito como esas fuentes de ingresos
no necesariamente como en el mundo tradicional del trabajo? A ver, es una buena pregunta. No me he sentado a pensarla, pero creo que en general mi consejo iría en torno a paciencia. Yo soy una Ajá. persona muy impaciente, entonces creo que, digamos, sería un consejo que le daría a mi yo de 21 años es, sé paciente, digamos, las cosas toman tiempo en desarrollarse y muchas veces entender el product market fit puede tomar un tiempo, ¿verdad? Ese es uno. Y lo segundo es, en caso no lo haga, ¿verdad? Siempre estar dispuesto a cambiar las cosas, ¿verdad? No mantenerte en un sesgo de mi primera idea va a ser la que tiene que ser con la que sale al mercado. O sea, realmente escucha mucho a tus clientes, estate muy cercano a ellos. En los casos de comunidad, pues los tienes siempre en un canal, entonces para nosotros fue muy, muy fácil conseguir ese feedback. Entonces, si es que no tienes ese tipo de modelos, llámalos, crea un WhatsApp. Yo en mi caso en Uber tenía a 600 conductores en WhatsApp y era la única forma Ajá. en que realmente entendía qué querían y qué no querían. Entonces, mantente muy cercano a los clientes, escúchalos y crea para ellos. Al final, ellos son tu cliente, no tú mismo. Total. Gabriel, muchas gracias por este rato, por compartir con nosotros tu historia y digamos como todos tus aprendizajes y tu experiencia creando Landa. Muchos éxitos y que vengan muchas, muchas cosas buenas para ti y tu empresa. Dale, gracias, Oscar. Te felicito por la estrategia. Súper. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.